Buenas tardes, hoy jueves 25 de septiembre de 2025 doy inicio a la charla 146 de Radiografía del Imperialismo Británico. Bueno, luego de la significativa derrota sufrida en Curupaytí el 22 de septiembre de 1866, el retiro del general Bartolomé Mitre por muerte del vicepresidente, el retiro del general Venancio Flores al Uruguay, donde al poco tiempo de llegar va a renunciar y al poco tiempo va a ser asesinado en Montevideo, dejó prácticamente el peso de la guerra en manos de los brasileños. Pero fue tan significativa la derrota de Curupaytí que la cosa se tuvo que planificar un poco mejor, ¿no es cierto? Y la guerra prácticamente tuvo como un año de pequeñas escaramuzas, ¿no? Lo más importante se va a dar, fíjense, en el combate de Tallí, librado el jueves 3 de octubre de 1867, ya estamos en 1867, cuando 1000 jinetes paraguayos, a órdenes del mayor Pedro Caballero, se adelantaron para efectuar un reconocimiento sobre las fuerzas aliadas, siendo atacadas por fuerzas argentinas y brasileñas. Luego de generarse un encarnizado combate, que se sucedieron varias cargas de caballería de ambos bandos, los paraguayos se retiraron. El mismo día, en Tuyú, Cué, fuerzas de caballería brasileñas rechazaron un ataque paraguayo. El lunes 21 de octubre, en Taraibá, paraguayos y brasileños volvieron a enfrentarse, sufriendo los paraguayos 400 bajas y perdiendo 150 prisioneros, mientras que los brasileños solo sufrieron 150 bajas entre muertos y heridos. Una semana más tarde, se libra el combate de Potrero Ovelha, en que los paraguayos son derrotados, perdiendo 370 hombres, en tanto que los brasileños sufrieron 140 bajas. El domingo 3 de noviembre de 1867, el general José Luis Mena Barreto, al mando de poderosas fuerzas brasileñas, logró tomar la guardia de Taí, defendida por 400 paraguayos, cuya gran mayoría murió en dicha acción. A continuación se emplazó una batería de 14 cañones, con los que fueron hundidos los buques Marqués de Olinda y 25 de Mayo. Les recuerdo, el Marqués de Olinda fue la nave brasileña capturada en Asunción del Paraguay, que prácticamente da inicio a la guerra paraguayo-brasileña en noviembre de 1864. Y el 25 de mayo fue una nave capturada en abril de 1865 en el puerto de Corrientes, donde estaba anclada porque estaba siendo reparada. Bueno, estas dos naves capturadas, una brasileña y una argentina, fueron hundidas por el fuego de la artillería brasileña en noviembre de 1867. Con esa victoria se aisló y flanqueó a la poderosa fortaleza de Humaitá, la denominada el Sebastopol de Sudamérica. Quedaron interrumpidas las comunicaciones fluviales y terrestres con la ciudad de Asunción del Paraguay, comenzando por ese motivo un sitio muy terrible que le hizo padecer hambre a sus defensores. Luego de cercar la fortaleza de Humaitá, se va a librar la segunda batalla de Tuyutí, cuando 1000 hombres al mando del coronel Guillermo Báez fueron atacados por sorpresa por unos 6000 paraguayos, que lograron hacer retroceder a las primeras líneas aliadas. Y pese a la llegada de 4 batallones brasileños al mando del general José Luis Mena Barreto, la línea de defensa recién se restableció al arribar la caballería argentina y brasileña, que sin embargo no pudieron impedir el incendio de los almacenes del Vivac. En dicho ataque, los paraguayos sufrieron 2.200 bajas, en tanto que los aliados sufrieron 1.200. El martes 18 de febrero de 1868,
El nuevo comandante de las fuerzas aliadas, general Luis Alves de Lima y Silva, marqués de Caxias, ataca la fortificación de Cierva, que fue abandonada por los paraguayos luego de sufrir 150 bajas, y no se revelaron las pérdidas de los aliados. Ese dato no, yo al menos no lo he obtenido. Pero las mismas sabemos que fueron muy significativas. Seguramente no los contabilizaron porque para los brasileños los esclavos eran una cosa, ¿no? Así que murieron esclavos es lo mismo que la nada. Ganamos, eso es lo importante. ¿Cuántos esclavos murieron? ¿A quién le importa? Demostrada su gran capacidad de lucha y valentía, un grupo de soldados paraguayos dio un golpe de comando sobre 2 acorazados brasileños el domingo 1 de marzo de 1868, pero su audaz incursión fue abortada al amanecer desde otros buques cuando se procedió a ametrallar la cubierta de sus naves. Tropas brasileñas atacaron las líneas paraguayas de Sauce y Espinillo, capturando la primera, pero no la segunda. Los paraguayos ya estaban limitados a dar golpes comando, ¿no? Habían perdido tantos hombres en esta guerra que ya no podían luchar en forma organizada frente a un ejército tan poderoso como era el ejército brasileño, porque la verdad que ya el ejército, la participación argentina era cada vez menor. La ocupación de la fortaleza de Humaitá. El miércoles 15 de julio de 1868, el marqués de Caxias, cuyo nombre es el que aparece en la famosa supuesta rendición de Uruguayana, ¿se acuerdan que yo lo mostré ahí, que lo filmamos, ¿no? Enterado de la retirada paraguaya en Espinillo, intentó tomar por asalto la fortaleza de Humaitá, pero fueron rechazados con grandes pérdidas. La impresionante fortificación se erigía en la marca izquierda del río Paraguay, a unos 215 kilómetros al sur de la ciudad de Asunción del Paraguay, controlando el acceso por vía fluvial a la capital paraguaya, siendo el más poderoso complejo defensivo paraguayo. Estaba erigido en un meandro del río, que yo aquí se los voy a mostrar, ¿no? Entonces, si los barcos enemigos querían pasar, quedaban a tiro de cañón de los paraguayos, que por eso verdaderamente era tan poderosa Humaitá, ¿no? No era un eslogan, como dirían algunos, era de verdad, era muy, muy poderosa. Su construcción fue comenzada durante el gobierno del presidente Carlos Antonio López, quien, previendo que algún día iban a enfrentarse al Imperio del Brasil, fue que la erigió, y aparte fue, les recuerdo, el que implantó el servicio militar obligatorio en el Paraguay. Eran tan importantes y temidas sus defensas que en el Tratado de la Triple Alianza se determinó que una vez ocupada Humaitá sería demolida y no sería permitido erigir otra de igual naturaleza en ese lugar. Dominaba una pronunciada curva del río, tenía una impresionante defensa, tanto terrestre como fluvial, que le hacía verdaderamente algo sumamente difícil de sobrepasar. Comandaba la fortaleza de Humaitá el coronel Paulino Alien Benítez, secundado por los oficiales de artillería, el coronel Francisco Martínez y los comandantes Pedro Gil, Remigio Cabral y Pedro Hermosa. Después de detener el avance de las fuerzas aliadas por durante casi 2 años, 1866-1868, sufriendo muchas víctimas fatales por la insalubridad que había dentro de esa fortaleza, el domingo 3 de noviembre, al ser aislado de Asunción del Paraguay, empezaron a considerar la única salida que tenía, rendirse.
¿Qué pasó? El viernes 24 de julio de 1868, el coronel Francisco Martínez procedió a rendir la fortaleza de Humaitá. Ya no se le podía exigir más a esos hombres, eran prácticamente cadáveres caminando, era tal su delgadez. No tenían que comer, habían entregado todo para defender a su patria. Ya está, más no podían hacer. Los vencedores, las fuerzas aliadas, les otorgaron merecidamente los honores de la guerra a Martínez y a sus hombres, que fue un digno oficial paraguayo, reconocido por su valor, y que los enemigos al verle lo saludaban con admiración. Al poco tiempo fue enviado a la retaguardia como prisionero de guerra. Martínez no podía saber que la represalia que sufriría por esa claudicación su esposa sería algo de una ignominia inconmensurable. Juliana Infran de Martínez, por orden de Francisco Solano López, su primo carnal, ojo, era el primo, fue azotada, apaleada, torturada varias veces para ser finalmente sodomizada por orden superior y fusilada en Potrero Mármol el lunes 21 de diciembre de 1868. La fortaleza de Humaitá fue ocupada por las tropas brasileñas el 25 de julio de 1868 y utilizada como depósito para pertrechos, alimentos, para continuar la guerra. A mí me pareció importante, en esta última parte de la guerra de la Triple Alianza, rescatar lo que sufrió esta pobre mujer, Juliana Infran de Martínez, y puse el martirologio que ella sufrió. Detenida la señora Juliana Infran de Martínez, padeció un verdadero calvario, pero sin embargo, ni la ira de los torturadores, que eran personas insensibles, que la castigaban sin piedad, pudieron conseguir que la físicamente delicada mujer confesara lo que el mariscal deseaba para publicarlo en el semanario, es decir, que su esposo había sido un cobarde, un traidor vendido al oro extranjero. Furioso, Francisco Santiago López, por la resistencia de su prima, esto lo repito, la mandó sodomizar por un prisionero de color. En 30 siglos de historia militar no se registra un conductor que haya sometido a una mujer a tal ignominia. Las inauditas crueldades siguieron hasta su fusilamiento en Potrero Mármol, pero ella jamás claudicó y guardaba un silencio tenaz. Solo pensar que la esposa del magnífico héroe de Humaitá, reconocido por el enemigo que como tal le rindió los honores de la guerra a él y a sus tropas, la humilló de la peor manera, hace estremecer de asco y de espanto lo que le sucedió. No cabe imaginar mayores tormentos morales y físicos que los que ella padeció durante los 4 meses que estuvo en las garras de esos terribles jueces. Uno siente que siendo esto un ultraje, nadie fue capaz de poner coto a esos horrores. Lo paradójico es que el paraguayo, que es tan valiente en la batalla, es increíblemente sumiso para defender sus derechos ciudadanos o solidarizarse públicamente con su semejante contra el abuso de las autoridades, por más abominables que sean. Con tan ilustre ejemplo de una mujer puesta en tan dura prueba, para defender no solo la verdad, sino también el honor de su marido, cuanto que los hombres distinguidos, tocados apenas de los tormentos, delataban y acusaban a sus seres familiares, parientes y a sus mejores amigos, como el coronel Venancio López, que le hizo decir a su hermano, el mariscal, que si le prometía aliviarle la prisión, le contaría grandes cosas tocante de la conspiración. Un hermano de Francisco Solano López, que había caído prisionero, supuestamente por confabulador, le dijo: si yo me salvo, denuncio a quien vos quiera. Dios mío.
Venancio no cesaba de dar nombres y cada día eran más los supuestos cómplices de la conjuración, que en realidad no era tal, no existía esa conjuración, sino un deseo de poner fin al suplicio del pueblo paraguayo. La mártir de honor, Juliana Infran de Martínez, pariente legítima de don Carlos López por parte de la madre del patriarca, por tanto, prima línea directa del mariscal, era una mujer aún joven, notablemente linda, trigueña, alta, bien formada, con ojos magníficos y cabellos de azabache, que mantuvo una actitud altanera y digna ante el juez, decidida a arrostrar todo el honor y por toda la verdad desnuda. Ni una queja salió de sus labios cuando fue llevada ante el pelotón de fusilamiento. No le dio al mariscal Francisco Solano López el placer de sentirse avergonzada de su amado marido. Los que estaban al corriente de las crueles pruebas en las que habían pasado no podían menos que admirar sin reserva la energía y el aguante de esa mujer y la fidelidad al marido en desgracia llevada al extremo. Ella, como la esposa de Ulises, Penélope, es el símbolo de la fidelidad conyugal, virtud esencial para el fortalecimiento del matrimonio y la buena crianza de los hijos. Cuando era llevada al potrero mármol para ser fusilada, estaba lleno de infames heridas, trémula y avergonzada, pero manteniendo aún el femenino pudor, procuraba tapar con sus rasgados vestidos las señales de su horrible suplicio. ¿Quién trató a esta tierna e indefensa mujer en forma tan despiadada? ¿Quién fue tan salvaje con la virtuosa dama, personificación y compendio de fidelidad al esposo que fuera gloria y pres del ejército paraguayo? Por Solano López, quien creyó vengar así la capitulación del héroe de Humaitá, coronel Francisco Martínez, haciendo a su inocente esposa expiar la culpa con terribles torturas, humillaciones y, por último, la muerte. El coronel Arturo Bray, de gallarda pluma, escribió: mártir de la fidelidad conyugal fue la señora Juliana Infran de Martínez, y su inhumano sacrificio debe ser notado con razón y sobradas bases en las cuentas negras de Francisco Solano López. Esto lo escribió Teodoro Ramón Delgado en su obra La conducción del ejército paraguayo en la guerra de la Triple Alianza, 1864-1870. Esta es una obra nueva de este escritor paraguayo, publicada en el año 2014. Francisco Solano López, viéndose cercado por todos lados, veía en una especie de paranoia conjuras contra su vida en forma constante, permanente. Si para muestra vale un botón de lo poco que valía gozar de su amistad, me voy a referir a lo que ocurrió con el obispo Manuel Antonio Palacios, quien al principio de la guerra de la Triple Alianza ocupaba el cargo de primer capellán del ejército paraguayo y tenía íntima amistad con el mandamás del Paraguay. Francisco Solano López había ordenado que realizaran una exhibición de vistas y la primera proyección de una linterna mágica que se vio en Asunción del Paraguay por un equipo que hizo traer de Francia al médico inglés George Frederick Masterman y a su compatriota, nuestro viejo conocido Jorge Thompson, quienes llegaron al Paraguay, como ya dije, contratados por una muy importante paga por Francisco Solano López. Entonces, Masterman, que ganó muchísimo dinero estando en el Paraguay, recordaría luego algo en forma jocosa, burlándose de Francisco Solano López. Y esto, lo que voy a leer, lo escribió este inglés, este bastardo, porque
mordió la mano de quien le dio de comer, no cabe otra explicación. Así escribió Masterman. El presidente López había encargado en París una caja de vistas y una linterna mágica, que llegaron sin novedades antes de la clausura de los ríos. El mariscal López ordenó al capitán Thompson y a mí que la pusiéramos en exhibición. Cuando todo estaba listo, llegó López acompañado por el obispo Palacio, varios generales, y recorrió toda la exposición al son de la banda militar y seguido por nosotros que hacíamos de cicerones. Tuvimos mucha dificultad para contener la risa, fíjese cómo se burlaba este sinvergüenza. Hasta tal punto eran absurdos el encuentro pueril y las ideas falsas de nuestro rollizo patrón. Ya te burlaba hasta de que era gordo, ¿no? Bueno. Mientras se paraba en las puntas de los pies para contemplar los vidrios con las vistas. Bahía de Nápoles a la luz de la luna, o Cazador de África luchando contra 10 árabes. La linterna mágica era más risible todavía. Se había instalado en los patios con una cortina y un biombo que cerraba los extremos. La máquina se colocó al extremo y su excelencia y el séquito se instalaron en sillas colocadas en semicírculo. Los soldados, a quienes supuestamente estaba destinada ese espectáculo, estaban parados afuera. Muchas de las vistas que pasamos representaban escenas de la campaña de Italia de 1859, pero nosotros, dijo Masterman, nos tomamos la libertad de bautizar de nuevo algunas de ellas. Y así, por ejemplo, hablamos de la batalla de Copenhague entre los persas y los holandeses. ¡Ah, qué horroroso combate fue aquel!, decía López, ¿no?, al obispo, haciéndose el entendido. Seguimos con la farsa. El campo de Trafalgar después de la batalla, los mamelucos llevando a los heridos. El obispo, dirigiéndose a López, murmuró: ¡qué humanidad cristiana, excelentísimo señor! Los mamelucos en todo caso eran musulmanes, bueno, pero López no lo sabía, había que quedar bien con el anfitrión, ¿no? Entonces Thompson, con voz segura y dándome un pequeño golpe en la pierna por debajo de la mesa, anunció: toma de Junfraju en la carga final de Magenta, seguida por la muerte del general Órdenes en el momento de la victoria, que sonaba pomposamente en español y que cerraba la serie de proyecciones. Masterman se burló así, vuelvo a repetir, del hombre que tan bien le pagó, con muy buen dinero, en el Paraguay, de Francisco Solano López, en su obra 7 años de aventuras en el Paraguay. ¿Le sirvió al obispo López ser tan, perdónenme la expresión muy argentina, tan arrastrado frente al mariscal Francisco Solano López? No le sirvió de nada. Porque el viento cambia y como la veleta va para un lado, va para el otro. Este hombre que había sido tan leal a Francisco Solano López, de pronto, ante el curso desfavorable de la guerra, la caída de Humaitá, los fusilamientos permanentes prácticamente, va a caer en desgracia y va a ser una de las víctimas más de las matanzas de San Fernando. El obispo Manuel Antonio Palacios fue acusado de traición a la patria, de formar parte de una conspiración, y pese a la falta de pruebas, que era una moneda común en ese momento, ¿no es cierto? Solo bastaba un pequeño rumor y pelotón de fusilamiento. Y por eso fue a la prisión en San Fernando, conjuntamente con varios sacerdotes, militares y hasta parientes cercanos del mandatario paraguayo, entre los que encontraban su propia madre, Juana Carrillo de López, sus hermanos Ángel Benigno, Venancio López, Juana Inocencia y Mónica Rafaela, sus cuñados, el general Vicente Barrios y Saturnino Díaz de Bedoya. A la mañana del lunes 21 de octubre de 1868, el marqués de Caixas, levantó el campamento de Villeta y marchó al mando de un ejército de 25.000 hombres en persecución de las fuerzas paraguayas, ¿no?, que ya prácticamente no podían enfrentarlos, eran muy pocos, no tenían armamento
estaban a la buena de Dios, prácticamente no tenían comida, comían lo que encontraban, ¿no? Entre los cientos de ejecutados en las matanzas de San Fernando se encontraba el presbítero Vicente Bazán, el sacerdote Juan Bautista Salduondo, Carlos Rivero, Saturnino Bedoya, cuñado de López, Gaspar López, Juliana Infran de Martínez, esta pobre mujer, a la cual ya me he referido con detalle, la esposa del coronel Francisco Martínez, que rindió Humaitá, Dolores Recalde, María de Jesús Escuiza, Quevedo y muchos otros supuestos o conspiradores. El obispo Manuel Antonio Palacio fue fusilado junto a los generales Vicente Barrios y José María Brugués, exministro de Relaciones Exteriores, José Vergés, el exministro de Guerra y Marina y cuñado de López, Gumersindo Benítez, los coroneles Manuel Núñez y Paulino Alan Benítez, y bueno, y sigue la lista. Es increíblemente extensa. El fin de la Guerra del Paraguay. Ante un impecable avance de las fuerzas brasileñas, ya prácticamente no había unidades argentinas, el martes 5 de enero de 1869 se produce la caída de la ciudad de Asunción del Paraguay. Las tropas brasileñas entraron, hagan lo que quieran, y así se cometieron todo tipo de tropelías sobre la indefensa población civil y, por supuesto, en especial sobre las indefensas mujeres. Las tropas argentinas, en un acto que por lo menos nos tranquiliza, no participaron de esa verdadera orgía. Se detuvieron, no entraron en Asunción del Paraguay. Los últimos contingentes paraguayos eran soldados muy jóvenes, casi niños, que luchaban con valor, con un fanatismo, si ustedes me permiten, fanatismo patriótico, tratando de lograr lo que todos sabían que era imposible, detener el avance brasileño. El jueves 2 de octubre de 1869, la vanguardia aliada, al mando del general Emilio Mitre, venció a los paraguayos en Caraguatí, causándoles muchas bajas y tomándoles sus últimos cañones. Ya no tenían más artillería. Cerro Corá. El sacerdote Fidel Maíz, que acompañó hasta el final a Francisco Solano López, narró en sus memorias que el tirano, con el resto de sus tropas, llegó a un valle rodeado de cerros el martes 8 de febrero de 1870. Contaba con poco más de 400 hombres, que eran prácticamente esqueletos humanos. No tenían ropa, no tenían víveres y tampoco tenían prácticamente con qué defenderse. El ejército brasileño, al mando del general José Antonio Correa de Cámara, lo perseguía sin descanso, y así lo describió el general paraguayo Isidoro Resquín. Este último y sangriento combate en Cerro Corá duró nada más que unos 15 minutos. Allí fue derrotado y vencido por completo el ejército paraguayo, después de haber luchado 5 años defendiendo la honra y la integridad de su patria. Eso, por supuesto, corre por cuenta de quien lo escribió. López, montado sobre su caballo, se enfrentó a golpes de espada con varios atacantes, ocasión en que fue herido de un lanzazo en el vientre por el brasileño Francisco Lacerda, el célebre Chico Diablo, y un hachazo en la sien, salvándolo dos oficiales que se interpusieron a sus atacantes. El coronel Silvestre Arbeiro relató que le pidió a López que se internara en la espesura, pero ya no podían más. A orilla del arroyo Acuidabán Niguí, se le unió el soldado Ignacio Ibarra, y allí los alcanzaron los brasileños. El general José Antonio Correa da Cámara se apersonó y le intimó rendición, pero al negarse López fue ultimado. Elisa Lynch,
luego de ver morir a su hijo mayor, Panchito, de 14 años, nacido en Buenos Aires, les recuerdo, que intentó defenderla de la soldadesca brasileña, descendió de un carro en la que huía con sus pequeños hijos, con varios de sus hijos y hijos de otras concubinas de Francisco Solano López, portando una bandera británica. Cuando los brasileños vieron esto, alto el fuego, acá a esta mujer no la toca nadie. Y así ocurrió. Tal era el respeto, tal era el temor que imponía la Union Jack, la bandera del Reino Unido de la Gran Bretaña. Elisa Lynch va a poder retirarse a vivir a Francia y vive bastante bien. Quizá porque provisoriamente envió por la denominada valija diplomática muchos bienes, mucho dinero a Francia, y por eso va a vivir ahí, digamos, en forma bien, en forma holgada, hasta su muerte, que se produjo en 1886. Francisco Solano López, que nunca se casó, tuvo varias mujeres, varios amoríos, y como mínimo se sabe que engendró 14 hijos. Bien, con esto termina la guerra del Paraguay. En los minutos que quedan voy a tratar de dar una opinión sobre un hecho que para mí no es bueno. El viernes 15 de diciembre del año 2017 se impuso el nombre de Mariscal Francisco Solano López al grupo de artillería blindado 2 del ejército argentino, con asiento en la ciudad de Rosario del Tala, Entre Ríos. Presidiendo el acto, que era entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Roberto Fernando Bendini. En esta oportunidad, este oficial, que no hizo más que cumplir órdenes del gobierno de la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que ordenó ponerle ese nombre, dio un discurso en el que yo acá lo escribí, ¿no? Lo transcribí, pero en el que este hombre dice que en la construcción de la supuesta patria grande, que nunca entendí bien qué es la patria grande, hubo hombres como el general San Martín y el mariscal López. Francisco Solano López quería unas provincias unidas, fuertes, consolidadas, quería una integración plena con el Uruguay y el Paraguay, reforzando y revitalizando lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. El mariscal López les inculcaba a sus hombres un espíritu y un amor a su tierra que los hace preferir morir antes que entregarse. Es un ejemplo de lo que es un jefe, un conductor, un hombre que sabe llegar a su gente. Estoy seguro que los hombres de este grupo de artillería van a tomar el ejemplo de este bravo soldado paraguayo y van a ser dignos del nombre que esta unidad ostenta. Sinceramente yo no comparto estos dichos ni la imposición de este nombre a esta unidad del ejército argentino, porque parece que no recordaron en ese momento que el mariscal Francisco Solano López ordenó atacar a traición la provincia de Corrientes, sumiendo a la misma en un baño de sangre, como luego fue la guerra en la que nos llevó a participar. Porque nosotros nunca quisimos luchar contra los paraguayos. Él nos atacó y por eso tuvimos que defendernos. Así que la verdad que no entiendo este homenaje. No creo que en los Estados Unidos de América haya un nombre en una unidad naval de Estados Unidos que se llame Almirante Isoroku Yamamoto, que fue el hombre que planeó el ataque a Pearl Harbor, Hawái, el 7 de diciembre de 1941, un ataque a traición, como el que los paraguayos tuvieron con Corrientes, sobre Hawái, que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Tampoco acepto la increíble pretensión de comparar a Francisco Solano López con el general José de San Martín. El general San Martín no obró como López. Las tristemente célebres cautivas correntinas a las que me he referido serían un ejemplo nada más, ¿no? de este particular.
tampoco hubiera cometido la cobarde bajeza perpetrada contra su prima carnal, la señora Juliana Infran de Martínez, esposa del heroico defensor de Humaitá, que ya me he referido, y que fue fusilada como traidora a la patria y al superior gobierno. San Martín no hubiera tratado a su madre y a sus hermanas como lo hizo Francisco Solano López. En fin, yo respeto a los paraguayos. Si quieren honrar la figura de Francisco Solano López, están en todo su derecho, pero que nosotros lo hagamos, sinceramente, no lo comparto. Por otra parte, yo no sé si ustedes saben que el matutino La Nación, fundado por el general Bartolomé Mitre, en Uruguay, según me han dicho, yo no lo he constatado, no conozco el Paraguay, no se vende. Y no me parece algo malo, porque ellos dicen, Bartolomé Mitre fue nuestro enemigo, el diario de él no lo compramos. Bueno, nosotros nombrar una unidad de nuestro glorioso ejército con el nombre de Francisco Solano López, a mí no me gusta. Pero esto tiene un antecedente, y este antecedente es cuando en septiembre de 1853 el entonces presidente de la Nación Argentina, Juan Domingo Perón, viajó a Asunción del Paraguay y se entrevistó con el presidente Federico Chávez, y que en esa oportunidad lo nombró general paraguayo. Se ha dicho que en ese momento Perón concibió la idea de algo que él no tendría que haber hecho, porque eso no le pertenecía a él, no le pertenece a nadie, pertenece a nuestra historia, a nuestros muertos, a nuestros heridos, a quienes las obtuvieron. Las banderas capturadas en la guerra de la Triple Alianza, pues Perón se las va a devolver a Paraguay. No eran de él, vuelvo a repetir. Y Perón, en ese discurso, dijo: agradezco a Dios, fuente de toda razón y de toda justicia, que me ha permitido a mí en este día, invocándolo desde lo más profundo de mi alma, llegar aquí, no como portador, sino como un hombre que viene a rendir homenaje al Paraguay, homenaje que en estas circunstancias tengo el insigne honor de rendir en el nombre sagrado del mariscal Francisco Solano López. O sea, para Perón, un hombre que nos atacó a traición, ¿no?, tenía un nombre sagrado. Bueno, yo no comparto tampoco esto. Sé que con esto quizá muchos de los que me siguen dejarán de hacerlo, pero yo soy fiel a mis convicciones. Y por las dudas, para dar por terminado el tema este de la entrega de las banderas, de la devolución de las banderas, les recuerdo que los españoles perdieron una bandera en el combate de San Lorenzo, y al otro día del mismo, mientras desayunaba con el coronel José de San Martín, el jefe español, luego de intercambiar prisioneros y arreglar algunas pequeñas cositas, le dijo: ¿y cómo hago yo para recuperar mi bandera? Y el coronel José de San Martín le dijo: del mismo modo que la perdió. Las banderas perdidas en la guerra se recuperan del mismo modo. Si nosotros siguiéramos con ese objeto, si los pueblos hicieran eso mismo, todo el mundo estaría devolviendo las banderas de todos. Y no es así. Las banderas capturadas no nos pertenecen a ningún gobernante. Pertenece a un pueblo, en este caso el pueblo argentino. Y si ustedes han escuchado tranquilamente como yo he hablado de la guerra de la Triple Alianza, nadie va a poder decir que yo me he burlado o he menospreciado el valor del pueblo paraguayo. Yo no lo he hecho, pero tampoco he menospreciado el valor del pueblo y del soldado argentino. Tengan ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes. Nos veremos en la próxima.